Saludamos formalmente en este programa número 20 de Desafío 2016, aquí en la pantalla de C5N, segunda temporada. Habrá sido tal vez preocupado por la caída en la imagen tanto de él como del gobierno, que el presidente Macri en los últimos días brindó una serie de entrevistas como hacía mucho tiempo un presidente no daba una seguidilla. Estuvo en Telefe. Recién comentaban un reportaje glosado a Joaquín Morales Solá en la columna dominical, reportaje al programa de Jorge Lanata ayer, reportaje a un canal de Mendoza, reportaje a una radio de Rosario, entre ellas. Esto en la última semana. Por supuesto que la mayor repercusión de todo lo que dijo Macri fue lo señalado: me tratan de mala manera, me satirizan de mala manera, y todo lo que eso generó en la pelea, en el cruce entre Macri y Tinelli. De eso no nos vamos a ocupar, pero te pido que le prestes atención a algo que Macri dijo en Telefe en la semana pasada. Yo creo que todos saben también que empezamos una etapa de la verdad, del sinceramiento, y este sinceramiento fiscal es el último. Entonces, necesitamos que aquellos que creyeron que tenían que protegerse de un Estado que los quería estafar, entiendan que ahora hay un Estado que va a respetar la ley y los derechos de la gente. Escucharon, ¿no? Dijo el presidente, aquellos que quisieron protegerse de la estafa del Estado, sacando el dinero del sistema, es decir, negreándolo, está justificándolo, cuando en realidad no es que sacaron el dinero para protegerse de una estafa. Son los que sacaron el dinero los que estafaron al Estado, es decir, a todos, en la medida que el dinero que se fue del sistema, que está en negro, dejó de pagar impuestos, entre tantas otras cosas. Ahora todos ellos van a tener una magnífica oportunidad de blanquearlo, dado que se aprobó la denominada eufemísticamente Ley de Sinceramiento Fiscal. Ahora, más allá de eufemismos, más allá de todos los cuestionamientos principistas, si se quieren, desde la ética a el hecho de que quienes se llevaron el dinero negro ahora lo puedan blanquear, el tema tiene una relevancia económica muy importante y está fundando expectativas de optimismo en el gobierno. Uno se pregunta por qué es económicamente muy importante y por qué despierta en el gobierno muchas expectativas, y porque lo que esperan es un importante ingreso, tanto de pesos como de dólares. Las alternativas que tienen, falta ahora conocer mañana, pasado, en estos días, la reglamentación, pero ya se sabe como lineamientos principales, las alternativas que tienen los que quieran blanquear el dinero que tienen en negro son fundamentalmente tres. La primera es declarar que tienen distintos activos, efectivo, inmuebles, y pagar un impuesto especial, lo que Pratgay llamó en su momento el precio moral de igualar a los que pagaron impuestos con los que no pagaron impuestos. Y eso para el gobierno, ese impuesto especial, va a ser un ingreso en pesos. La segunda alternativa es que los que tienen activos líquidos suscriban títulos públicos del gobierno, que van a pagar o nada de interés o muy poco interés, y los van a tener que inmovilizar, no los van a poder vender durante un tiempo. ¿Y esto para el gobierno qué es? Es un ingreso de dólares gratis o prácticamente gratis. Es financiamiento o gratis o muy barato. Y la tercera alternativa es la única que puede llegar a tener un impacto en la economía real, y se les ofrece a los que quieran blanquear que suscriban una parte de un fondo común de inversión, que después puede aplicarse a la construcción, a proyectos productivos y demás. La expectativa es que van a recaudar, dice el gobierno, muchos pesos y van a poder obtener muchos dólares de financiamiento, gratis o muy barato. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que abona esas buenas expectativas? Nuevamente, tres motivos. El primer motivo es que los argentinos tienen fuera del sistema, en negro, una montaña, una cifra descomunal de dólares.
Los cálculos oficiales señalan que son 200.000 millones de dólares y hay estimaciones alternativas que duplican ese número a 400.000. Entonces, con tal de que se blanquee una porción de eso, los números son muy significativos. El segundo motivo es que en el mundo hay cada vez menos tolerancia al secretismo. Incluso hay compromisos de países que hacia fin de este año o fin del año que viene van a ser menos permisivos y van a impedir que haya tanto dinero escondido en paraísos fiscales o en cuentas anónimas. Y el tercer motivo es que el gobierno de Macri, para la mayoría de los que tienen mucho dinero afuera, no genera desconfianza como podía haber generado el gobierno anterior de que, bueno, llegado el caso van a mostrar las planillas con quiénes son los que tenían dinero en negro. No genera esa desconfianza. El gobierno públicamente está diciendo que se van a blanquear, es decir, se van a declarar como dinero que estaba en negro no menos de 20.000 millones de dólares. Con 20.000 se dan por satisfechos. Puertas adentro o en conversaciones off the record, aspiran a números muy superiores a 20.000 millones de dólares. Esto se irá sabiendo a medida que el esquema empiece a regir y los que tienen dinero en negro a decidirse si lo mantienen oculto o si lo declaran. Tema muy importante para el segundo semestre en materia de finanzas públicas, en materia financiera, y tal vez también pueda llegar a aportar algo en materia productiva. Antes de ir a la primera mesa, con los invitados que tenemos hoy, recordemos una de las tres grandes, seguimos hoy con los tres, uno de los tres grandes objetivos que Macri señaló como objetivos de su gobierno. Era unir a los argentinos. Transcurrido 7 meses y medio, muy probablemente coincidirás conmigo, es que muy lejos de unir a los argentinos, la grieta no solo se mantuvo, sino que da la sensación de haberse ensanchado, la grieta que divide, que separa en dos a parte de la población, mientras otra parte mira anonadado esas discusiones como esta que vas a ver ahora. Seguramente habrás presenciado este tipo de discusiones entre amigos, entre familias, entre compañeros de trabajo. ¿Cómo sobrevivir a la grieta? Sobreviviendo a la grieta. Hoy les ofrecemos Cleptocracia versus Ceocracia. Por suerte se terminó este gobierno de ladrones que se robó el país. Perdón, pero los ladrones son los garcas que se vienen robando el país hace 200 años y después le piden perdón al rey de España, por favor. Por favor, si dejaron todos los dedos marcados. Pero andan revoleando los bolsos en los conventos. A José lo denunció Jesús. A Lázaro no lo salva ni Dios. Faltan los de Moisés y los 10 mandamientos. Y ustedes andan revoleando gente hacia el frío, el hambre, la miseria. Y ahora ni podemos prender la estufa ni el calefón. ¿Qué dice, señora? Nosotros vinimos a arreglar el desastre que dejó la millonaria de Calafate. Claro, y para eso pusieron a Aranguren, ¿no? Mejor dicho, Amarguren, un tipo con la sensibilidad de un rinoceronte. ¿Qué me habla de sensibilidad? Lo de ustedes fue una cleptocracia, un gobierno de ladrones. Ay, claro, y lo de Cambiemos es una ceocracia, un gobierno de gerentes que viene a liquidar el Estado. Al Estado lo liquidaron Cristina, Udú y Debido. No quedó nada, ya está liquidado. Quedaron la asignación por hijo, el ARSAT, YPF, aerolíneas, las paritarias, Tecnópolis y un pueblo con dignidad. Quedaron los cortes de luz, la falta de gas, el cepo al dólar, el quilombo con los buitres. ¿De qué dignidad me hablas? Pero, señor, de la dignidad de llegar a fin de mes. Oiga, señora, eso era todo mentira. ¡Qué puro relato! Algún día se tenía que acabar. Lo que se va a acabar es la paciencia, señor. Con esta inflación, los despidos, la recesión, las tarifas y la lluvia de dólares que nunca llega. La gente se va a cansar de la revolución de la alegría. ¡Ah, golpista! ¡Ay, pedazo de gorila! ¡Choripanera! ¡Larva del Estado! Vamos a volver. Grasa, y ustedes grasa, van a ir en el grasa. A la cárcel van a volver. Delincuentes. Ay, más delincuentes son ustedes que se roban la esperanza. Con ustedes no se puede ni hablar. Con ustedes no se puede hablar.
Qué manera maniquea, ¿no?, de discutir. Estamos con Dora Barrancos, es una historiadora, directora del CONICET, y con Hernán Iglesias Ilia, que es coordinador de políticas públicas en la Jefatura de Gabinete. Dora, Hernán, a los dos, gracias por venir. Gracias Marcelo, por la invitación. Habrán seguramente, ¿no?, presenciado o participado tal vez de ese tipo de discusiones. Por supuesto. Casi de un bando y del otro. Claramente nos podemos identificar. ¿Te sentís identificada con esa manera de discutir? No, con esa manera no podemos ser tan patéticos. No, lo que vos decías antes es verdad, es decir, hay una grieta muy pronunciada y la verdad que luego en la discusión muy fogosa hay una tentación enorme a una simplificación, una economía de los conceptos, ¿no?, que se vuelve casi una hostilidad. Y es muy difícil tener así unas conversaciones muy reflexivas hoy día, porque todo lo hacemos de manera sintética y en realidad... Y las redes sociales colaboran a que eso sea así. Las redes sociales además sintetizan más, porque ya se trata de lo mínimo, y entonces allí hay un desaprovechamiento extraordinario de la capacidad de comunicación que tenemos los seres humanos, ¿no? Y la política, además el régimen de locuciones políticas tiene siempre pasiones y en el fondo, además la Argentina, que tiene una transición muy grande yo diría, de una presencia de la política en el régimen de locuciones constante. La Argentina es un país que tiene tradición politizada, donde además las mujeres en la Argentina tienen una tradición particularmente politizada, ¿no? Entonces, no creo que falten ardores, pasiones, etcétera, en las manifestaciones que solemos tener. Y sobre todo cuando hay un precipitado de cuestiones que enardecen los ánimos y que, bueno, es muy difícil encontrar entonces una capacidad reflexiva más amena y más amigable. ¿Coincidís, Hernán? En parte, en realidad coincido también con algo que decías vos antes, que mucha gente está al margen de la grieta, no está ni de un lado, ni del otro, ni del medio, sino simplemente viviendo sus vidas con algún interés por lo público, que a veces es mayor y a veces menor, pero en general lo que tiene ganas es de que el país salga adelante y vivir lo mejor posible con su familia y en el trabajo y con la gente que lo rodea. Transcurrieron ya 7 meses y medio del gobierno de Cambiemos. Dora, ¿cómo definirías qué es Cambiemos? ¿Qué es el macrismo? Bueno, como socióloga, como historiadora, tenés que explicarlo. Bueno, ¿qué es? Es muy difícil explicar, sobre todo porque cada una de nuestras entonaciones tiene un asidero político, por lo tanto yo no me puedo privar de mi estatuto político, ¿no? Es decir, no habría ninguna posibilidad de que ninguna sociología disparara en un sentido casi, relativamente fuera de la cuestión política. Por lo tanto, yo estoy muy preocupada, soy de la gente preocupada, creo que hay una reconstrucción de sentidos adversos. Acá el otro interlocutor seguramente va a responder que no, pero hay una preocupación que es bastante objetiva, ¿no? Es decir, hay una serie de circunstancias que han cambiado de tal modo, pensemos nada más que en la vida corriente, las tarifas, etcétera, pero me parece que el orden prospectivo de la política tiene un giro que es, desde mi punto de vista, una restauración obviamente neoliberal, muy apegada. ¿Es eso, decís, una restauración neoliberal? Es una restauración neoliberal que lamentablemente no tiene síntomas de ninguna, ninguna adhesión que pueda constituir en el mundo entero un ejemplo que pueda ser seguido. Básicamente son políticas que finalmente fracasan y que, por otra parte, tienen una probanza histórica. De modo que yo lo que puedo decir desde el punto de vista sociológico e histórico tiene que ver, obviamente, con mi propia adhesión a una idea de una sociedad mucho más justa, mucho más equilibrada, que redistribuya mucho mejor el producto. Y estas son cosas casi elementales, ¿no? Yo diría en un panorama en que, como el de América Latina, se está tornando
muy complejo en orden a esas restauraciones que además no ocurrieron hace un siglo, son de pocos años. Para la gente de cierta edad como yo, este es un filme que además pudo ver, ¿no? Y que tiene unas consecuencias que me parece que van a ser inexorables. Además, en este caso, me parece que hay esta suerte de ensayo-error, tiene mucha impericia, hay un fenómeno también bastante extraño y es un precipitado de gente que se va a la política. Y la política, yo voy a decirlo en términos tal vez un poco demasiado intelectuales, pero la política se hace con un estado de convicción respecto de un grupo social al que se representa y con un estado de pasión. Es decir, no se puede inventar una fórmula que no tenga una cierta consistencia también emotiva. Vos, Hernán, escribiste un libro, Cambiamos. Sí. ¿Qué es Cambiemos? Creo que en el ámbito de la oposición no nos están mirando para mí con justicia. Por ejemplo, algunas de las cosas que decía recién Dora, me parece que hay muchas de las cosas que ha hecho Cambiemos en estos meses que no entran en el paradigma neoliberal. Por ejemplo, en las tarifas, es un gobierno que creó la tarifa social federal. Entiendo parte de los problemas que hay con la tarifa de gas, pero también es cierto que el 32%, o sea, casi un tercio de las familias argentinas, pagan tarifa social, o pagan la garrafa social, o pagan la tarifa social del gas de red. O sea que eso no tiene nada que ver con un modelo neoliberal, por ejemplo. Un modelo neoliberal habría dicho precios para todos, el que lo puede pagar bien, el que no pueda pagar, que no lo consuma. Esa no es la decisión que tomamos nosotros. La decisión que tomamos es proteger, en el caso del gas, al tercio de la población más vulnerable, en el caso de la electricidad al 25% de la población más vulnerable y en el caso del transporte al 28, 29, no sé cuáles son los últimos números, de la población más vulnerable. En el caso del agua, menos del 10%. Porque es distinta es distinta la manera de facturar que tiene AISA, es una manera muy complicada y la tarifa social es menor, pero está muy escalonada por barrio y por índices socioeconómicos. O sea, no hacía tanta falta la tarifa social como sí en gas o coso. Pero además, ¿crees algo sobre la pasión y sobre la convicción de la política? Me parece que dejárselo solamente a los políticos de profesión o a los sociólogos o a la gente que viene de las ciencias sociales, me parece un poco injusto. Yo lo que veo a mi alrededor en la Casa Rosada todo el tiempo es gente que ha llegado a la política y a la gestión pública por una convicción muy fuerte, por tratar de contribuir su granito de arena al país y tratar de aportar lo mejor que tiene para hacer lo que tiene que hacer. Y sin mucho para ganar a cambio en lo económico o en lo profesional ni nada. Ahora, Hernán, vos, dije, por la negativa decís, sí, es injusto que se los describa como una restauración neoliberal. Por la positiva, ¿qué es el macrismo? Es un gobierno que viene a hacer lo mejor posible, de alguna manera, ¿no? ¿Quién no llega al gobierno para, según sus convicciones, hacer lo mejor posible? Puede ser. Digo, lo que no tenemos es un libro cerrado, es un libro abierto, como lo que tienen muchos gobiernos, incluso la gestión anterior tuvo varios años antes de que se consolidara su relato, que era famoso y parece irrompible. Durante varios años no estaba claro bien qué era el kirchnerismo y después quedó solidificado. Bueno, tomo la palabra. ¿Cuál sería el relato macrista? Y bueno, el relato macrista, nosotros creemos, al revés de lo que ha sido el final del kirchnerismo, no es una cosa que uno debe imponerle a la sociedad. El relato se construye con muchas voces. Nosotros creemos, y lo decimos siempre en la conversación como una manera de relacionarnos con la sociedad, de que cada uno tiene lo suyo para decir, de que la Casa Rosada no es la protagonista exclusiva de la vida política, y queremos que hable todo el mundo, y que la mayor cantidad de voces posibles contribuyan a generar el relato de la época. Pero ¿cuál es el cuerpo de convicciones, de ideas, de principios? Bueno, hay varios. Si se quiere, parece una palabra que a muchos nos gusta, ¿cuál sería la ideología? ¿Qué sé yo? En cuanto, creo que los ejes del gobierno, a esta altura la gente ya los conoce, que son pobreza cero, terminar con el narcotráfico, unir a los argentinos. En pobreza cero, creo que el modelo productivo al mismo tiempo va acompañado de medidas sociales. Por eso no queremos para nada que sea una restauración de los 90 lo que estamos haciendo. Hay tantas diferencias que realmente no vemos la conexión, por ejemplo. Las medidas sociales que hemos tomado, que serán famosas en el futuro. Confianza. ¿Qué sé yo? Desde hace 2 o 3 meses, desde hace 2 o 3 semanas que se sancionó la ley, hay prácticamente ingreso universal a la niñez y a la vejez en la Argentina. Eso es algo que me gustaría que hubiéramos festejado entre todos.
y sin embargo, por la grieta o por las razones que sean, gente que está a favor del ingreso universal, como probablemente Dora está, no lo vieron o no lo quisieron ver o les pasó por la cortina de humo que tenemos de estar tan enfrentados. Eso es una victoria de todos los argentinos, que empezó con el gobierno anterior. El gobierno anterior empezó con la asignación universal y con las moratorias para hacer casi universal la jubilación, y nosotros seguimos ese camino y lo completamos. ¿Por qué no se lo celebra? No lo entiendo. Pero claramente es un camino en el que seguimos avanzando por un camino que la sociedad argentina entera empezó a caminar hace 6 o 7 años. ¿Dora? Yo creo que además respeto mucho tu discurso, que no deja de ser una gran narración acerca de la necesidad de tener una convicción, obviamente, porque además para esto somos seres humanos, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad te puedes apegar a la idea de que esto no se conforma con un sentido general del bien mayor. Y la verdad es que no, de ninguna manera ocurre esto. Hay una clara segmentación de intereses, hay un claro beneficio de intereses que está en una circunstancia clara, de manera muy ostensible, concentrada, con una transferencia monumental en poquísimos meses. Es decir, habría una serie de evidencias de tipo técnico y económico, pero hay evidencias sociales que yo lo que me gustaría sobre todo decir que la idea de la política y del político con una convicción en realidad maximiza esto que vos, de alguna manera, sobre la cual hay necesidad de convencerse, y es que se trata de justamente del bien común. En realidad es el bien de determinados intereses, que pasa por la falaciosa construcción del bien común. Yo creo me ofende un poco lo que se dice, honestamente me ofende. Yo lo que quiero decirle es que increíble. La verdad es que hay poco, discúlpame, hay inclusive poco apego a los clásicos liberales, porque hay una construcción poco letrada, menos, por ejemplo, a individuos que han creado construcciones muy modernas, neoliberales, digo, desde el punto de vista político, Kymlicka, Walser, en fin, sobre el cual, digamos, esas construcciones teóricas tampoco son las habituales en el grupo que está conduciendo el país, que son, insisto, de alguna manera el cauce de la política. Gramsci lo decía, requiere una pasión, una habitación pasional. Acá hay un juego de intereses que efectivamente permea todo el Estado, que son intereses particulares, hay una colonización del Estado de esos intereses particulares, y hay evidente una emergencia clarísima, como pocas veces habíamos visto en los últimos tiempos, acerca de construcciones de sentido de clases polares. Y esto es, digamos, algo que no era una referencia común, inclusive en la sociología que practicamos. ¿Qué te ofende, Hernán? No, me ofende, me parece una cosa, un cliché del progresismo, de la izquierda de tanto tiempo, decir que la derecha solamente defiende intereses, que no tiene ideas propias, que no vale la pena discutir con ellos sobre política porque supuestamente defienden o defendemos intereses. Bueno, la derecha defiende intereses. Me parece, digamos, yo no he usado el término derecha, lo que has sea, introducido, me parece muy interesante. Dije que es una cosa habitual, que se hace decir la izquierda tiene ideología y la derecha tiene intereses. Es una cosa que está en los grafitis en las paredes hace 50 años y deberíamos jubilarlo a esta altura, digo. No, me parece que tiene muchísima actualidad. Pero que entonces yo me siento ofendido, ¿entendés? Me siento ofendido porque yo dedico 70 horas por semana a trabajar en este gobierno y hacerlo mejor para todos los argentinos, para que cada día estemos un poquito mejor, y vos decís que yo estoy defendiendo los intereses. No, mirá cómo aparece inmediatamente la cuestión de la crispación. Yo estaba describiendo lo que pasa y la descripción mía, esa está muy mansa. Digo, estamos en este momento asistiendo a un quebranto y una oposición de clases como efectivamente hacía tiempo que no veíamos. Dora, ¿y una posición, un gobierno de izquierda no defendería intereses también? Bueno, sí, intereses populares, intereses de mayoría, son claramente regentes de una, digamos, de una participación de la idea histórica de que, bueno, de que las gentes merecen emancipación, trato digno, justicia, equidad. Es decir, sí, evidentemente yo tengo ideales viejos acerca de un mundo justo, equitativo, que redistribuya la riqueza. Me parece obsceno concentrar riqueza, me parece patético inclusive que se defienda la concentración de la riqueza. Nadie porque la defiende verdad, la concentración de yo la te voy a riqueza. decir más, los teóricos
teóricos liberales del presente, Rawls, insisto, en que implica, están inclusive muy lejos de ese paradigma tan, yo, ya que te has ofendido, te voy a... Es un paradigma abyecto. El paradigma de concentración de la riqueza es abyecto, no es moral, no es digno de nuestra condición humana. Hernán. Yo, de hecho, me considero bastante partidario de una visión rawlsiana del liberalismo. Hay muchos en el gabinete, de los que saben, los que le gustan estos temas, que coinciden. Me parece que juzgar a una Estamos sociedad... hablando de un politólogo, John Rawls, ¿no? Muy Sí. conocido. Muy, que, insisto, ojalá se leyera Dejame un más. segundo. Ojalá. Bueno, sí, pero yo coincido en eso, que a una sociedad se la debe juzgar como el que peor está, ¿no? Eso me parece una idea que existe en este gobierno. Por eso lo de pobreza cero. Levantar Pero el la piso... pobreza cero es Pará un de déjame un partículas segundo. elementales, hijo. me de partículas Subir el elementales? piso ¿Qué es pobreza todos los cero? días. Todos los días subir el piso para que la gente Bueno, esté mejor yo te y aviso pueda que lo tener estamos mejores... bajando de manera estrepitosa. Claro. A los Una dos- observación a los empírica incontestable. Bueno, digo, ¿no sabías lo de la tarifa social o no te pareció No, importante? mira, no me parece... en realidad... Pero igual no importa, no importa. en Nosotros te realidad digo, yo no- lo único que queremos convencer, lo único que realmente nos importa es que cada vez más gente nos crea. Todo esto es crear confiabilidad y generar confianza y credibilidad. Que cada vez más gente nos crea que acá no venimos a perjudicar a nadie, que realmente queremos hacerlo lo mejor posible, que somos gente buena, tratando de hacer las cosas lo mejor posible, que somos abiertos, escuchamos a todo el mundo, todos los gobernadores entran a la Casa Rosada, los diputados de la oposición entran a la Casa Rosada, los sindicalistas entran a la Casa Rosada, las organizaciones sociales entran a la Casa Rosada. Sí, pero, a Hablamos ver, con todo el mundo, no a los estamos dos- seguros de nada Pero, y estamos solamente una cosa. dispuestos a conversar pero- todos los temas. Justamente, pero Dora tu Hernán. discurso es de partículas elementales respecto de una convicción que parece que tenés necesidad de finalmente convencerte. ¿En qué sentido? Sí, Dora me parece Hernán, que hay una, a los dos- a una los dos- necesidad de convencerte. A Bueno, lo- Yo estoy muy yo te convencido. admiro profundamente porque en Al- ese desafío a lo mejor hasta que se convencen de que es A por los el dos bien común. les agradezco mucho. Me congratulo, evidentemente, están de ambos lados de la grieta, pero han discutido con una profundidad no habitual. Así que, en serio, gracias a los dos. Gracias por la Gracias. invitación. Seguimos. Breve pausa en el programa, unos auspicios, y cuando volvamos, Alejandro Pitu Salvatierra, probablemente lo recuerdes del conflicto en el Indoamericano, fue detenido por tener...